Listos ya para nuestra primera entrevista en esta mañana y nos conectamos a través de la magia, la tecnología, que ahora ya se vuelve parte de nuestra vida cotidiana. 7 de la mañana con 9 minutos. Tangi Vera, asambleísta por Manabí, del vecino Cantón El Carmen. Hacemos contacto a quien saludamos. Y vamos a platicar sobre cómo avanzan las investigaciones a propósito de los casos, del caso de corrupción en el hospital de Pedernales. Tangi, muy buenos días. Bienvenida a la señal de Saracay Televisión. Es un gusto poder conectarnos contigo. Buenos días. Marianela, muy buenos días. Qué gusto poderles saludar a usted y también a quienes nos ven esta mañana. Muchísimas gracias. Tangi, ¿cómo avanzan los ecuatorianos en el marco o dentro de esta pandemia que nos preocupa? El tema de la vida, el tema de lo comercial, el tema de las condiciones económicas limitadas. Nos estamos redefiniendo totalmente, pero uno de los temas que nos sorprende y a veces como que nos vamos adaptando, vamos naturalizando. ¿Qué espectáculo vamos a ver hoy? ¿Qué nos deja la clase política en el país? Y uno de esos temas que nos ha dolido mucho es el de Pedernales, ya que lo que se vivió en Pedernales lo sentimos muy de cerca en Santo Domingo, en el terremoto del año 2016, y los recursos económicos que debieron haberse destinado para la construcción ya hace bastante tiempo de este hospital todavía no termina de darse, y ahora enmarcados en el tema de corrupción. ¿Cómo estamos en esa investigación? Bueno, primero, la salud no se reparte. Aquí hay que ser muy claros en decir que este gobierno mentiroso, este gobierno nefasto, lo que ha hecho es únicamente empezar a repartir instituciones públicas, y la salud no es la excepción. Nosotros vemos a diario cómo en Manabí, en todas las provincias del país, resulta ser que por obtener un voto en la Asamblea Nacional se reparte un hospital o cualquier institución pública. Entonces, Tangi, solamente para quedar claros, ¿los asambleístas sí se repartían o sí se los recompensaba con la adjudicación de cargos y en estos los hospitales? Mire usted, Marianela, yo creo que aquí es importantísimo decirles también que lo primero que nosotros debemos determinar es quién es la persona que reparte. Esta persona es cercana al gobierno, es cercana a Lenín Moreno, de eso no hay ninguna duda. Y sí, se lo ha hecho, pero hay que decir con nombre y apellido qué asambleístas a cambio de un voto han obtenido cuotas de poder. Entonces, en esa misma línea vemos lo que sucedió en el hospital del Cantón Pedernales. El asambleísta Daniel Mendoza fue quien intervino, quien administró, quien gestionó, quien supervisó este presupuesto general del Estado que correspondía únicamente para la construcción del hospital del Cantón Pedernales. En esa misma línea se han ya hecho públicos chats en los que podemos ver cómo él mantenía conversaciones con autoridades del SECOP, y definitivamente es algo que a nosotros no nos corresponde como asambleístas. Los asambleístas no podemos intervenir en el presupuesto general del Estado. El asambleísta Mendoza renunció a su cargo porque lamentablemente no quiso responderle maravilla al país sobre estos actos ilícitos que lamentablemente empañan la imagen de la Asamblea. Hay que hacer una depuración en el primer poder del Estado y decir y sacar de la Asamblea Nacional a los asambleístas que lamentablemente han incumplido con sus funciones. Tangi, lo que se dice desde el Estado y desde el Gobierno Nacional es que no existe nada de malo en recomendar que alguien esté al frente de tal o cual institución. Pero una cosa es decir, aquí hay un buen médico, yo conozco un buen médico que puede estar al frente, un buen administrador hospitalario que puede estar enfrente de esta institución, y otra cosa muy distinta es la que usted señala, estar supervisando que a esa instancia de salud le esté llegando la plata, los recursos, o se haga la contratación pública. Es decir, hubo más allá de solamente una recomendación de nombres. Estas declaraciones son de la ministra del Gobierno, María Paula Romo. Lo dijo en la comisión multipartidista que investigó el caso Daniel Mendoza. Intentó defender lo indefendible. No sé por qué, quizás tiene algo de temor de que el asambleísta Mendoza hable. Y es que ahora se dice que él podría acogerse al beneficio de la cooperación eficaz, pero que sea eficaz, que sea eficiente y que obviamente nos permita determinar
quién es la persona que está liderando esta red de corrupción a nivel nacional. Eso es lo que queremos saber los ecuatorianos y de una vez por todas terminar con esta corrupción que nos preocupa, nos alarma, es abrumadora y sobre todo corrupción en momentos de pandemia. Esto es algo totalmente reprochable. Hemos perdido vidas, no solo en Manabí, sino en todo el Ecuador. ¿Y por qué se ha llegado? Usted señaló en esta entrevista que es importante decir a quiénes se les ha repartido. Y yo le pregunto a usted si está muy cercana a nuestro territorio. ¿En Santo Domingo también se han repartido hospitales y casas de salud? Mire, Marianela, yo quisiera decirles que en el momento en el que yo tenga pruebas como las tuve para poner una denuncia en contra del asambleísta Mendoza en la Asamblea Nacional, pues llevé a cabo una acción de fiscalización. Y así lo haré con cualquier asambleísta, sea de la provincia de Manabí o sea de la provincia hermana Santo Domingo de los Áchilas. Es nuestro deber, es nuestra obligación hacer un trabajo de fiscalización, pero con sensatez, sin intentar cubrirle las espaldas absolutamente a nadie. Caso contrario, la Asamblea Nacional continuará y seguirá siendo sinónimo de corrupción. Estas personas, estos legisladores que valiéndose de su cargo o intentando tener beneficios o privilegios por ser asambleísta, no deben ser parte más del Parlamento ecuatoriano. Ahora, ¿qué esperanza tenemos los ecuatorianos de que esto cambie? Estamos a puertas de un proceso de elecciones, pero ha cambiado un poco, es decir, los partidos políticos son los que aparecen únicamente en la temporada de campaña, ahora están apareciendo porque el calendario electoral dice que ya deben inscribir a sus candidatos, que tienen que hacer sus elecciones internas, pero no ha cambiado en esencia nada porque lo que hacen es empezar a buscar a los más conocidos que se han posicionado de manera particular, muy pocos de su línea política, y entonces cuando llegan a una asamblea, al parecer lo que dicen es ahora o nunca, ¿cómo me toca ahorita? Porque después se me acaba. Y entonces, ¿qué esperanza tenemos los ecuatorianos de que esto pueda cambiar? Mire, aquellos asambleístas que piensan que llegar al Parlamento ecuatoriano se trata de un negocio, por debajo de la mesa, por supuesto, de obtener réditos, de obtener beneficios, de tener dinero a cambio de un voto, están totalmente equivocados. A la Asamblea se llega a dos cosas, a hacer leyes y a fiscalizar, nada más. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Ahora bien, sí, se aproximan elecciones. Los ecuatorianos debemos ser corresponsables, Marianela, y de ninguna manera podemos volvernos a equivocar. Aquí que hay que decidir por un futuro de un Ecuador con oportunidades para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para las personas que hoy lamentablemente se han quedado sin trabajo debido a esta pandemia, pero también debido a los errores garrafales que ha tomado y que ha decidido este gobierno en el tema económico, porque hemos visto que han tenido preferencias por pagar bonos y no más bien por pagarle el sueldo a los maestros, a los médicos que están en primera línea atendiendo esta emergencia sanitaria y a todos los funcionarios públicos, Marianela. Esto es algo inaudito. El ministro de Economía y Finanzas realmente ha tenido una actitud que es merecedora de nuestro rechazo. Y por aquello, yo creo que en estos momentos es imperativo decirle que no juegue más con las tantas familias que hoy no tienen cómo llevar un alimento hasta sus hogares por la falta de pagos de salario a los funcionarios públicos. Tangi, esto tiene... ¿Cree sinceramente que podemos nosotros confiar en la justicia de este país? Que, por ejemplo, en el tema del hospital de Pedernales se darán con los involucrados materiales, intelectuales. ¿Se podrá confiar? ¿Podremos tener algún dato, los nombres y transparentemente qué fue lo que pasó ahí? Mire, hay una lista bastante extensa de personas involucradas en el caso del hospital de Pedernales. Esta red de corrupción la lideraba el asambleísta Daniel Mendoza. Ahora vemos que están encarcelados un sinnúmero de personas que eran sus cómplices. Pero esto no tiene que quedar aquí. Aquí se tiene que devolver esos aproximadamente 8 millones de dólares que desaparecieron y que lamentablemente hoy vemos un terreno baldío, pues ahí donde se iba a construir ese hospital, Marianela. Qué vergüenza que se metan con algo tan sensible como es la salud. Pedernales lleva esperando por más de 4 años una casa de salud y hasta hoy no la puede tener. Y pensar que fue un asambleísta manabita quien intervino y quien lamentablemente impidió que este sueño se pueda cristalizar es algo
que por favor no podemos entender y que definitivamente hay que marcar un precedente, sí, para que esto no vuelva a suceder. Justicia en el Ecuador. Hemos visto que hay una justicia selectiva. Hemos visto la actuación de varios jueces que definitivamente tienen que ser sancionados por sus actuaciones. Aquí no puede haber una justicia selectiva. Aquí quienes hayan cometido actos de corrupción, donde tienen que estar es en la cárcel y devolver lo que se han robado, porque eso sí que le hace falta a los ecuatorianos. Sin lugar a dudas. ¿Avanzará usted en su periodo? Ahora como asambleísta, ¿cree usted que se avancen a ver resultados? Mire, estamos aproximadamente a 10 meses de culminar con este periodo legislativo, y este gobierno también pues tiene 10 meses quizás para reivindicarse y definitivamente combatir la corrupción, pero de manera frontal, de manera independiente y obviamente siendo imparciales. Aquí no podemos señalar con el dedo a quién fiscalizar, a quién no, o a quién llamarlo a un proceso de investigación y a quién no. Yo aplaudo la valiente acción de la Fiscal General de la Nación, pero por ejemplo, yo sí debo ser muy frontal en decirle a Manaví, la fiscal le queda debiendo, porque imagínese usted, se recaudaron miles de millones de dólares para reconstruir y reactivar económicamente a Manaví. ¿Dónde está esa plata? Aquí todavía hay familias enteras que no tienen un techo donde vivir. ¿Quién está en la cárcel por la malversación de los más de 3.000 millones de dólares que se recaudaron gracias a la solidaridad de los ecuatorianos? Nadie. Resulta que estas personas ya están fuera del país disfrutando de lo robado. Es que aquí vemos cómo incluso en avionetas intentan salir del país prófugos de la justicia. ¿Cómo es eso de que realmente se está combatiendo la corrupción como tantas veces le hemos venido escuchando al presidente de la República? No, aquello no está siendo realmente transparente y aquello definitivamente es lo que nosotros desde la Asamblea Nacional debemos también mostrarle al país. Tangi, queremos agradecerles esta mañana por habernos acompañado y estaremos pendientes de cómo avanza este proceso judicial y de investigación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Marianela. Buen día. Tangi Vera, asambleísta manavita del vecino cantón El Carmen, muy cercana, conoce nuestra realidad, también discutiendo hoy. Hace 4 años este hospital fue declarado una prioridad. Hubieron recursos económicos que todos los ecuatorianos aportamos con el objetivo de reactivar el sector, la zona manavita, especialmente de Pedernales, luego del terremoto que se sufrió en el año 2016. Han pasado 4 años, esa construcción no se ha dado y ahora, en este marco de pandemia, somos testigos de actos de corrupción por asambleístas que están en la obligación de legislar, de fiscalizar, en la asamblea de apoyar en el tema de legislación, es decir, de construir leyes de la lucha contra la corrupción del otro lado. Tenemos más información. Edwin, adelante.